Hola, mi nombre es Luciano Salinas, soy docente del sector Hospitales y Discusión Clínica de la materia Clínica de Adultos 1 y este video pertenece a la semana 7 de cursada particular que venimos llevando adelante a través del campus virtual. La propuesta de este video es acercarles una idea de trabajo para esta semana 7 que quizá difiere un poco de cómo venimos trabajando las últimas 3 semanas. Ustedes saben que durante estas últimas 3 semanas nos hemos dedicado a abordar los conceptos que podemos extraer de los textos pertenecientes a la bibliografía de nuestro programa. Y para esta 7ª semana entonces pensamos en comenzar a trabajar la articulación posible entre ese material bibliográfico, e incluyo acá el material bibliográfico de la unidad 2, pero también de la unidad 1, con dos casos clínicos que subimos durante los últimos días de la semana 6. Por lo tanto, invito a que ingresen al campus, vayan a la carpeta de la semana 6 y puedan ubicar ahí un archivo PDF. Es un único archivo en formato PDF que reúne dos casos que por una cuestión organizativa llamamos caso 2 y caso 3, ya que ustedes cuentan con un primer caso que pertenece a la unidad 1. Empezar a articular el material bibliográfico con los casos clínicos no es una tarea sencilla al comienzo, implica algunos modos de formulación de las preguntas. Nuestra recomendación es que vayan al material clínico haciendo preguntas abiertas, es decir, preguntas que no sean cerradas en el sentido de que se puedan responder por sí o por no. Les pongo un ejemplo de esto. Uno podría tomar un caso y hacer una pregunta tal como: ¿se trata de un caso de neurosis? Uno puede responder a eso sí o no con una breve argumentación que no permite la apertura de la discusión clínica acerca de ese material. Entonces uno podría tomar esa misma pregunta, reformularla y plantearla en estos términos: ¿qué elementos clínicos encontramos en este material que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial de neurosis, o un diagnóstico diferencial entre neurosis y psicosis? Este segundo modo que enuncio de formular una pregunta nos permite ir a más de un texto, porque con esa pregunta formulada uno puede remitirse al texto de La elección de la neurosis de Colette Soler, entonces encontrar ahí cuáles son los elementos clínicos para hacer un diagnóstico de neurosis. Incluso Colette trabaja allí la diferencia entre neurosis obsesiva e histeria. Pero también con esa misma pregunta uno podría ir al texto Notas sobre los diagnósticos difíciles en psicoanálisis, para pensar el diagnóstico respecto a lo que Gabriel Lombardi aborda en ese material que hemos trabajado en las guías de lectura acerca de la destitución subjetiva del clínico. Entonces, con una misma pregunta ustedes pueden trabajar dos textos que les permite una mejor ida y vuelta entre el caso y los conceptos que vamos encontrando en cada uno de los textos trabajados. Estos dos casos clínicos están presentados por Valeria Morera y Rita Mantegazza, que son dos colegas de nuestra cátedra. Se trata de dos casos clínicos que no son extensos, que son un recorte, una viñeta, donde las analistas de cada uno de los casos nos presentan un material que nos permiten hacer varias lecturas, extraer varias ideas y formular distintas preguntas sobre lo que pasa en la dirección del tratamiento en cada uno de esos casos. Un último recordatorio respecto a cómo ir armando la articulación. Les referencio el video de Sebastián Fernández Murs de la unidad 1, donde Sebastián realiza un comentario de una articulación del caso perteneciente a la unidad 1, y para estos dos casos que les menciono ahora cuentan con el video de la semana 6 que preparó Laura Salinas, en el cual ella hace un comentario y una articulación entre algunos conceptos del rechazo del inconsciente, texto de Colette Soler, con estos dos casos. Por lo tanto, pueden volver a ver esos videos, pero también pueden plantear preguntas que los colegas no hayan formulado en esos videos, sino que tomen esos videos como una referencia, como una primera aproximación al ejercicio de articulación. Y por supuesto, nos encontramos en los foros de discusión de la semana 7
para que puedan plantear ahí sus dudas, sus preguntas, y el plantel docente estará en contacto con ustedes para responderlas, para dialogar, para seguir abriendo estos espacios de encuentro virtual y también de discusión clínica. Les mando un saludo y nos estamos leyendo en el foro.